Hola, buenas tardes. Hoy contamos con Alejandro Sergugin. Inauguramos esta semana de blockchain organizada por Hack Madrid y Hack Barcelona. Contamos con Alejandro. Para los que no conocéis a Alejandro, ¿qué podemos decir de él? Pues podemos decir que es argentino, que es economista, que es programador, que es emprendedor social y además podemos decir que es un visionario que nos ha hecho un gran regalo. Este regalo se llama economía Phi. Ha desarrollado economía Phi. Esta economía viene a sustituir a una economía obsoleta y que oprime por una economía cuyo centro de esta economía es el ser humano y que toma el blog como una herramienta que sostiene y enriquece esta economía y nos anima a cada uno de nosotros a hacer un viaje personal interior para acercarnos a nuestro propósito de vida, a nuestros propósitos que nos ayuden a generar riqueza con ellos. Es una auténtica economía de propósitos. Alejandro ha escrito varios libros acerca de economía Phi, colabora estrechamente con varios proyectos que nacen bajo esta perspectiva, como GQual, que es una criptomoneda que busca generar riqueza e intercambios con propósitos, principalmente entre mujeres, también impulsado y apoyado por Romina Ávila. Alejandro está a punto también de publicar un libro que recoge todas las criptomonedas que se han creado y que apoyan de manera directa a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Hoy Alejandro nos hablará de blockchain y del blockchain como una herramienta para crear una economía global, una economía sostenible, inclusiva y humana. Muchas gracias, Alejandro. Todas las conexiones están a tu disposición para seguir compartiendo el conocimiento y nuevos diseños en este nuevo mundo económico. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias Macarena, muchas gracias a Hack Madrid por poner esta semana maravillosa del blockchain y poder con diferentes oradores compartir todo lo que el blockchain tiene para entregarnos, para cambiar justamente nuestro sistema y dotarlo de todo eso que necesitamos tanto, de que sea sostenible, inclusivo, no solo de los seres humanos, sino de todo nuestro ecosistema, ¿no? Así que agradezco mucho de vuelta que hayan puesto estas fechas y les voy a compartir ya una presentación que he preparado un poco como a forma introductoria de lo que es la blockchain, de diferentes organizaciones y personas que han dado el puntapié inicial para poder ir teniendo este tipo de solución, este nuevo tipo de tecnología. Así que ya les voy a ir compartiendo la presentación, que básicamente, como decía Macarena, un poco para inspirarlas de cómo crear esta economía global sostenible e inclusiva bajo una perspectiva humana y sobre todo en estos tiempos de pandemia donde justamente tenemos la oportunidad de repensarnos como seres humanos, ¿no? Como dijo Macarena, soy hacktivista, fundador de Economía Phi, que se ha tornado en un movimiento global, graduado en Ciencias Económicas, TEDx, autor, etcétera. Pero quería un poco hacer una historia de cómo llegamos hasta blockchain, ¿no? Y puse tres iconos, por lo menos para mí, de forma personal, que tienen que ver con el logro o la aparición de la blockchain, ¿no? Organizaciones, personas que han ido acumulando conocimiento, han ido compartiendo conocimiento y creando la infraestructura necesaria para que en el 2008 Satoshi Nakamoto pudiera darnos ese maravilloso regalo. Aquí tienen a Richard Stallman, a Aaron Swartz y a Tim Berners-Lee, que básicamente Tim Berners-Lee, como saben, el creador de la World Wide Web, que nos da pie un poco a poder tener estos intercambios. Richard Stallman, el creador, el cráneo de lo que es el código de fuente abierta, el GNU, y todo lo que luego vino a partir de software descentralizados. Y lo tenemos Aaron Swartz, que un gran amigo y que ha dado su vida básicamente y nos ha entregado
cosas tan maravillosas como Reddit, Creative Commons, que nos empieza a dar esta idea del copyleft y de poder entregar cualquier tipo de creación a otra persona para que sobre eso pueda crear nuevo conocimiento y no tenga que pagar regalías, no tenga que haber patentes. Entonces, un poco esto nos resume en movimientos que han ido creando las condiciones para empezar a pensar de forma colaborativa, inclusive Tim Berners-Lee, a partir de que toda esa promesa que nos daba Internet de descentralización y de seguridad de la información, tuvo que crear una propia fundación para poder batallar y tratar de reencauzar Internet que se nos está yendo hacia otro lado. Y nuevamente, gracias a blockchain, podemos empezar a pensar en nuevos procesos de valor y podemos ver otro tipo de fundaciones que fueron construyendo sobre estos tres pilares y sobre estos conceptos que nos traían Richard, Aaron y Tim. Tenemos, por ejemplo, aquí la fundación Raspberry Pi, donde podemos ver cómo a partir de una computadora que es colaborativa, donde la forma de realizarla, los planos y cómo se crea esta tecnología son abiertos, ninguna organización debe pagar para accederlos, y a partir de eso, bueno, en pocos años se ha podido hacer grandes desarrollos y poder poner a un precio muy asequible computadoras para todo el mundo, democratizando un poco el acceso a la informática. Tenemos otro tipo de fundaciones como el Apache, ¿no? Donde también nos entregan a partir de software de código abierto y software libre, podemos acceder a cuestiones como, por ejemplo, un Office sin tener que pagar una licencia, a servidores donde pueden correr sitios web y demás. Realmente una fundación que ha hecho un gran sendero y que permite la aparición de cosas como la blockchain, sin dudas. Y también la Fundación Mozilla, otro ícono que le permitió a partir de su navegador poder derrotar a gigantes como Microsoft a partir de tener voluntarios y voluntarias que codean de forma gratuita y poder tener un navegador que llegó a alcanzar un 30, un 35% de cuota de mercado, y aquí podemos ver cómo nos habla también de la importancia de la privacidad, de la importancia de lo que es proteger los datos en Internet y mantenerlos seguros. Así que son realmente organizaciones que fueron un poco creando ese camino, ese sendero para que aparezca una tecnología como la blockchain. Y por último tenemos también la Fundación P2P, que creo que también en el tema de blockchain nos da un concepto muy importante de cómo conectarnos persona a persona para compartir información, para crear valor, ¿no? Un poco las generadoras y de ese camino hacia la blockchain. Y hay otros conceptos que también se fueron creando a partir de la Internet y a partir de estas fundaciones y estos procesos colaborativos y estas personas que tienen que ver con la comunicación bidireccional, la aparición de las redes sociales, esta comunicación 2.0 que nos permitía pensar en el tema de contenido generado por el usuario y convertirnos un poco en prosumidores, ¿no? Los que producimos y consumimos lo mismo que producimos. Y esto realmente son las bases conceptuales para que empiecen a aparecer este nuevo tipo de soluciones. Y bueno, a partir de esto también surge lo que es la economía colaborativa o la sharing economy, basándose en todos estos conceptos y en estas creaciones. Aquí hay algunos exponentes, algunos más del lado comercial, que utilizan estos conceptos para generar ingresos muy grandes como compañías, y otras sí, más en el plano colaborativo 100%, algunas que quizás ya no están y otras que sí las podemos ver y que nos resuenan, como puede ser Uber, como puede ser la blockchain del Bitcoin, OpenBazaar, Airbnb y demás. Entonces, esto lo que nos abre es un poco la puerta hacia una era de la colaboración. Esto no quiere decir que vamos a entrar de lleno y podemos tener esta colaboración, pero sí nos permite empezar a pensar en salir de las ideas de competencia, las ideas de escasez y de pelearnos
por una misma parte de la torta para pensar de una forma exponencial de cómo podemos ampliar la torta o generar nuevas tortas, y a partir de la colaboración entre individuos y entre organizaciones podemos empezar a pensar directamente en crear valor y no otro tipo de cosas. Entonces, un poco quería contarles como ese inicio para empezar a meternos en el tema, ¿no?, de lo que es la blockchain, ¿no?, que tiene que ver con eso, tiene que ver con una forma de poner en valor todos esos esfuerzos colaborativos. Hasta el momento de la aparición de la blockchain era muy difícil monetizar todos esos esfuerzos de los voluntarios y las voluntarias de diferentes fundaciones y demás. Entonces, un poco la blockchain, a partir de la crisis que hay en el 2008 y todo el problema de los bancos, nos empieza a entregar un concepto de cómo podemos empezar a pensar en poner en valor todos esos esfuerzos desinteresados para generar ingresos. Así que un poco aquí con la blockchain le pongo algunas de las características que a mi forma de ver son interesantes, que podemos rescatar como conceptos para empezar a aplicarlos a la economía y para poder empezar a construir esa economía sostenible, inclusiva, bajo una perspectiva humana. Entonces, un poco tenemos que es un sistema público de registros de datos, lo que nos permite hacer una interoperabilidad entre sistemas. Esto es muy importante Ronnie Ware, por una el enfermera tema de la australiana seguridad durante de su los estancia como datos cuidadora y en un por el tema hospital de se dedicó a poder preguntarle a sus pacientes realmente moribundos con sobre el sus mismo mayores dato lamentos. hacer Tres de trabajar sus respuestas fueron las múltiples o siguientes. quizás Primero, hubiera miles querido haber de vivido la vida que yo aplicaciones quería para al mí. mismo tiempo. Segundo, hubiera La querido no haber encriptación, trabajado que nos tanto. genera una gran seguridad, eso ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. La anonimidad, que nos permite proteger a la persona, nos permite hacer circular los datos sin que puedan conectarlos con nuestra identidad. Esto es muy importante de que se produzca y para poder protegernos en Internet. La responsabilidad, la traceabilidad, que básicamente nos permite ver cualquier contrato, cualquier proceso que inscribamos en una blockchain, poder darle transparencia y poder seguir diferentes procesos o poder seguir el flujo de la información. La desintermediación, y quizás esto es lo más potente que nos trae la blockchain, que nos permite conectarnos par a par, es decir, persona a persona, y nos permiten quitar a los intermediarios del medio. Y esto es sumamente importante porque todas nuestras estructuras organizacionales en la historia humana siempre han sido centralizadas, son verticales. Siempre hemos tenido una cabeza, tenemos algunas personas que están quizás por debajo de esa cabeza y luego tenemos toda la gente debajo. Entonces, hoy podemos empezar a construir organizaciones horizontales que realmente nos permiten desconcentrar el poder. Y cuando pensamos el poder en dinero y vemos la estructura piramidal de la riqueza, es lógico que por este tipo de estructuras la riqueza siempre tienda a concentrarse. Entonces, esto es pivotal para empezar a crear una economía más horizontal y empezar a conectarnos de forma más cooperativa. Es también una constructora de confianza porque a partir de la matemática y todo lo que desarrollamos con la criptografía nos permite confiar en que el sistema no puede ser quebrado, nos permite confiar en que no va a haber subjetividades, es decir, que el juego de reglas que nosotros creemos cuando nos conectamos en una determinada organización van a ser inmutables y siempre van a ser respetados. Nadie las va a poder subvertir para su propio encono personal. Esto es también fundamental para poder construir este tipo de sistemas nuevos. Tenemos contratos inteligentes que nos permiten hacer una automatización en base a eventos. Bueno, cuando se habla de contratos inteligentes, no son tan inteligentes, sino que básicamente podemos codificar un set de reglas que se ejecuten por un determinado evento que ocurre, ¿no? Entonces, más que nada significa eso. Y por último, tenemos la prueba de trabajo, que ahora también lo vamos a ver un poquito más en detalle, que a partir de la prueba de trabajo, que es la manera en cómo funciona la blockchain y le permite funcionar, es un sistema de recompensas y distribución del valor. Ahora eso lo vamos a ver, quédense tranquilos y tranquilas un poquito más en detalle.
Entonces, se crea lo que se llama el Bitcoin, que ya hoy por hoy creo que todo el mundo lo conoce, pero básicamente el Bitcoin es el incentivo para que la blockchain funcione. Es la forma de monetizar ese esfuerzo colaborativo por un objetivo en común. En este caso, el objetivo del sistema blockchain es que funcione como forma de poder permitirnos hacer transacciones de valor entre personas, es decir, transferirnos algún tipo de información que en este caso la consideramos dinero. Entonces, para que la blockchain funcione y tengamos personas que son los llamados mineros, que nos permiten asegurar esa confianza, nos permiten validar de que la información que Alejandro, por ejemplo, le manda a Macarena a través de su billetera electrónica es fehaciente, es real. No es algo que se inventó Alejandro, sino que fue creado y Alejandro lo recibió. En este caso sería el Bitcoin. Entonces, a partir de tener personas con sus computadoras que van validando esta transferencia de información, esta transferencia de valor, y de que aseguran de que ese valor fue creado en algún momento, que está en un bloque previo dentro de esta blockchain. A partir de eso es que el Bitcoin se genera. Entonces el Bitcoin es la recompensa por la que pelean todos los mineros y que permiten asegurar el flujo de la información fehaciente y darle confianza a estas transacciones que hacemos entre las personas. Pero básicamente lo importante de esto, como les decía, es el concepto. El concepto. Nosotros creamos un valor, ¿no? Si nosotros somos mineros, ayudamos a crear valor, ayudamos a que esas transacciones que realizan las personas asegurar de que sean verdaderas. Y esto es lo que nos permite ver por primera vez es cómo podemos crear una moneda con un valor previo. Es decir, nosotros sabemos que cada vez que se crea un Bitcoin, sí o sí tuvo que haber previamente una cantidad X de transacciones de valor entre personas, que nosotros las aseguramos y entonces a partir de eso se crea el Bitcoin. Entonces, estamos, yo diría, en presencia de la primera moneda que tiene un valor previo y ya vamos a ver más adelante cómo es que funcionan hoy las monedas nacionales de cualquier país, que no tienen un valor previo, sino que el valor se espera que se cree posteriormente. Entonces, de ahí viene la frase o se acuña la frase minando bitcoins, porque a partir de este juego que hacen los mineros, de verificar las transacciones y de tratar de encontrar un código secreto, es la manera en que se llama minando bitcoins, porque están tratando de buscar o solucionar con esa fórmula matemática el acertijo. El primero que acierta el acertijo recibe como recompensa esos bitcoins, además de un fee pequeñito por cada transacción que también confirma. Entonces, lo que nos permite pensar la blockchain o lo que nos muestra a futuro es que podemos empezar a crear organizaciones autónomas descentralizadas, que básicamente se llaman DAOs. Y esto tiene que ver con una forma de organizarnos de forma horizontal. Entonces, fíjense, piensen en el concepto de los mineros. Todos los mineros tienen las mismas chances de generar ese Bitcoin y todos los mineros hacen el mismo esfuerzo en comprobar las transacciones. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos un nuevo concepto. Podemos empezar a hacer diferentes tareas, todas las personas por igual, y a partir de esas tareas podemos llegar a obtener una recompensa a cambio. Y esa recompensa a cambio también es para todos por igual. Entonces, a partir del valor que creamos en una organización, podemos empezar a crear dinero que se va a redistribuir de forma automática entre todas las personas que participan en esa creación de valor. Y después vamos a ver ejemplos que les van a permitir entender esto mejor, porque esto es conceptual. Así como uno pone una computadora para asegurar transacciones de valor, uno podría hacer un esfuerzo personal por algo y a cambio de eso que se genere un dinero en una blockchain y recibirlo. Así que eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, empezamos a tener sistemas que generan confianza directa entre las personas
nos permiten conectarnos de forma horizontal y permiten sacar al intermediario del medio. Ya no necesitamos tener una organización, como piensen en los bancos, una organización que asegura la confianza entre las transferencias de dinero digitales que nos hacemos. Hoy esto lo puede hacer directamente un sistema de blockchain. Entonces, eso como sociedad nos permite pasar. Piensen en todos los sistemas que hoy tenemos centralizados. Pueden pensar inclusive en la democracia. En la democracia tenemos presidentes, tenemos cámaras legislativas que son intermediarios entre nosotros y la toma de decisiones colectiva para, por ejemplo, un proyecto de ley o determinadas cuestiones. Bueno, hoy con blockchain, con sistemas de blockchain, podemos pasar de esos sistemas centralizados a sistemas descentralizados o inclusive distribuidos, sistemas donde cada persona realmente es un nodo de creación de valor, es un prosumidor, produce y consume ese valor al mismo tiempo. Y esto nos abre también una puerta a un gran desafío que tenemos hoy en día, que tiene que ver con la Big Data o los grandes datos. Es toda esta información que se empieza a acumular en gigantes de Internet, como por ejemplo puede ser Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Amazon y tantos más, ¿no? Entonces, a partir de estos sistemas de blockchain que nos permiten anonimizar los intercambios de información en la web, que nos permiten tener la información encriptada y resguardada en una blockchain, nos abre un juego nuevo para el tema de la seguridad y la privacidad de los datos. Y tanto es así que la criptografía, que es en lo que se basa el sistema de blockchain, aquí pueden ver una foto del padre moderno de la criptografía, Alan Turing, que también nos permite ver a veces cómo grandes héroes que tenemos, en el caso de Alan Turing, que nos ayudó a terminar con la Segunda Guerra Mundial desencriptando los mensajes que se enviaban los nazis, termina realmente siendo vapuleado por el gobierno británico y termina lamentablemente suicidándose porque, como era homosexual, el gobierno o le decía de ir a la cárcel o tenía que estar en su casa con inyecciones y demás para tratar de sacarle esa supuesta desviación, ¿no? Entonces vemos también cómo gobiernos no, muchas veces a héroes, no tampoco los ayudan y demás. Así que también esto nos tiene que permitir un poco abrir la mente y poder empezar a mirar desde otra perspectiva muchas de las cuestiones que muchas organizaciones de forma descentralizada y que han permitido la creación de estas bases de blockchain y muchas otras que hoy, utilizando blockchain, también quieren disrumpir un montón de áreas, le tenemos que prestar atención y tenemos que pensar un poco fuera de la caja. Pero básicamente lo que es la criptografía, por lo menos para los que no recién empiezan o no saben mucho, tiene que ver con esto de poder, a través de una función hash, poder esconder determinada información para que viaje segura por redes, ¿no? Entonces, a partir de tener el destinatario la clave privada, puede desencriptar, puede volver para atrás esa función hash y ese valor hash que no se entiende, a partir de tener esa clave privada, lo va a poder revertir y poder encontrar la información inicial que la otra persona le está mandando. Entonces, esto realmente nos permite esa seguridad. Y bueno, a partir de esa tecnología, fíjense cómo, por ejemplo, empiezan a surgir iniciativas como, por ejemplo, un email seguro donde la seguridad de los datos y el acceso a los datos solamente queda en la persona, ¿no? Tenemos email encriptados y seguros donde ni siquiera la empresa proveedora puede acceder a nuestro email. Realmente protege la privacidad y además evita que un hacker le pueda robar esa información a la propia empresa privada, ¿no? Como ha pasado muchas veces. Entonces, realmente vemos cómo este tipo de tecnología se empieza a aplicar en diferentes conceptos o en diferentes aplicaciones que eran inseguras antes en Internet por todos los problemas que hemos mencionado. Tenemos otro tipo de aplicaciones como Signal, que también reemplaza a cuestiones como el Messenger, que mucha gente todavía hoy usa, o inclusive al propio Telegram, que nos permite tener una mensajería segura, open source y encriptada. Y como les decía, podemos ver también aplicado en el caso del Bitcoin, que fue el primer caso,
el reemplazo de los bancos, ¿no? Podemos tener billeteras propias sin tener una empresa detrás donde podemos tener nuestras tenencias en criptomonedas, en dinero. Y empezamos a ver cómo la blockchain se empieza a aplicar en otro tipo de industrias. Acá puse algunos ejemplos. Por ejemplo, en la industria de los seguros podemos ver cómo iniciativas como Timbrella o Lemonade empiezan a realmente hacer muy pequeña la intermediación y sobre todo pensando en la parte de economía con respecto a la plusvalía, ya no generando tanta riqueza acumulada en las manos de una empresa, sino que la propia riqueza se ve también repartida en la propia comunidad, que es la destinataria de este proceso, de este servicio. Tenemos cuestiones también bastante ya conocidas, como tiene que ver con la trazabilidad y la forma de producción de los bienes. Provenance es otro proyecto muy interesante que nos permite realizar la trazabilidad de los productos hasta que los consumimos y poder ver realmente todo el proceso de creación y si son productos orgánicos que respete un montón de cuestiones que tienen que ver con las mejores prácticas agropecuarias y demás. Entonces, realmente podemos ver cómo ese concepto de blockchain ya empieza a llevarse para empezar a solucionar problemas humanos, ¿no? Problemas que detectamos y como les decía antes, esa necesidad de pensar fuera de la caja. Ahora vamos a ver un poquitito más el tema del enfoque de los problemas para poder empezar a pensar cómo una tecnología como blockchain, conectada muchas veces también con criptomonedas, puede empezar a ayudarnos a resolver cuestiones que hasta el día de hoy no teníamos de forma conceptual idea de cómo hacerlos. Y fíjense que a partir de esto surgen, y este es el nuevo tipo de organizaciones que les decía hace unos minutos atrás, como Humanity, que lo que busca es grabar justamente los datos personales en una blockchain y poder alquilarlos como servicio, ¿no? Realmente nosotros tener como un derecho humano, inclusive la propuesta de Humanity es reformar la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y agregar un nuevo derecho humano que tiene que ver con la propiedad de los datos personales en mano de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, a partir de eso y de grabarlos en una blockchain, podemos empezar a recibir alertas cuando una empresa requiere nuestros datos, podemos recibir para qué los van a usar y nosotros podemos decidir realmente si queremos que esos datos se utilicen o no para ese determinado proceso. Y eso además lo que nos puede permitir es poder redistribuir la riqueza, que esto cada vez es más importante. Ahora más adelante también vamos a hablar un poquito de eso, pero para que se den una idea, hoy los gigantes de Internet, a partir del uso de nuestros datos personales, generan un negocio que está arriba de los 200.000 millones de dólares al año y ninguno de nosotros recibe dividendos por eso. Por supuesto, sí, recibimos de forma gratuita las aplicaciones para que usemos, que obviamente las empresas a partir de eso es como generan sus desarrollos en inteligencia artificial y pueden producir esos ingresos para su propio favor, digamos, ¿no? Entonces, a partir de estos nuevos procesos podemos ver cómo, sin la necesidad de la redistribución a partir de un Estado, cómo podemos realmente redistribuir directamente desde la caja o desde el inicio esos ingresos que hoy no se ven. A veces pongo el ejemplo de ese tipo de procesos, es como si tuviéramos, por ejemplo, los jugadores de algún deporte, como puede ser fútbol, rugby o básquetbol, y les damos gratis la cancha y las duchas con agua caliente y un refrigerio al final para que jueguen de forma gratuita y la empresa se queda con todos los ingresos, ¿no? Y tenemos otro tipo de organizaciones, esta es bastante conocida y es pionera, que también se mete en ese tema de la redistribución, como Steam. Steam ayuda a las comunidades a poder generar una redistribución del ingreso a partir del contenido que crean, ¿no? Entonces, por ejemplo, procesos donde diferentes aplicaciones ganan dinero por publicidad y que tampoco le entregan dinero a los que crean el contenido. Un ejemplo muy claro podría ser Facebook. En Facebook, todos ustedes, si están, crean contenido
Facebook hace muchos ingresos con la publicidad y ustedes no reciben ningún dinero. Bueno, Steam sí premia a aquellos que generan y comparten contenido desde hace muchos años, e inclusive hay una organización, más o menos desde el 2015, que también propone un Facebook descentralizado y redistribuidor de la riqueza a partir de un token, organización que se llama Minds, que la pueden buscar y se pueden unir, pero básicamente comparte a través de un token las publicidades que se realizan dentro de esta plataforma. Entonces, un poco para hacer un parate y un raconto, estamos ante un cambio de paradigma, sin duda. Estamos ante un cambio de paradigma en el cual podemos, por un lado, venimos de una crisis, de la pandemia y de muchos otros problemas a nivel global que venimos conversando hace por lo menos 20 o 30 años en foros como las Naciones Unidas, que tienen que ver como el cambio climático, el aumento de la desigualdad, la pobreza, el problema de las energías, ¿no? Que necesitamos energías limpias y renovables, el problema de la casa habitación, violencia de género. Bueno, en principio, todos esos objetivos del desarrollo sostenible que viene trabajando las Naciones Unidas y que lamentablemente, por la forma en que funciona nuestro sistema, todavía no hemos podido alcanzar. Inclusive en cuestiones como el cambio climático, ni siquiera hemos podido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Inclusive año a año se siguen incrementando, lamentablemente. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué a pesar de hace 30 años venir hablando de todos estos temas, no logramos poder realmente cambiar de manera exponencial o rápida este tipo de cosas? Inclusive, ahora vemos como con la pandemia, que nos hemos forzado a parar las economías a nivel global, sí hemos podido ver reducciones de hasta un 50 o 60% en las capitales que más smog y gases de efecto invernadero generan. Hemos podido lograr bajas, como les decía, de un 50 o 60%. Realmente se puede alcanzar esto, pero tenemos que hacer las cosas de forma diferente, está claro. Y un poco enfocándome más en la parte económica, que ahora vamos a pasar un poco a la economía, tenemos que ver este tema, ¿no? De la escasez y la riqueza material, ¿no? El aumento de la desigualdad, el aumento de la pobreza, el aumento de la concentración económica. Realmente, antes de la pandemia, nuestras economías no han crecido tanto en la historia del hombre como en los últimos 20, 30 años. Sin embargo, si nosotros vemos los reportes que año a año lanza la Organización Internacional del Trabajo, vemos cómo aproximadamente los trabajadores que no acceden a un empleo o que acceden a un empleo precario, es decir, que viven en la pobreza extrema o moderada, no ha variado y siempre se mantiene en el orden de un 45 o un 50% global. Lo único que ha mejorado un poco es el ingreso, de $1 promedio hace 20, 30 años a 3 a 7 dólares en este momento, que tampoco permite realmente de vivir de forma digna. Ahí tienen la fuente del reporte. Pero además nos dice que el 70% de esos trabajadores está disconforme con lo que hace. Y claro, si no nos alcanza el dinero para vivir dignamente, menos vamos a estar contentos con el tipo de trabajo que hacemos. Pero además, tenemos otros reportes del Banco Mundial en los últimos 2, 3 años que también nos alertan sobre la desaparición de muchos de esos empleos manuales que generan el 50% de empleos de pobreza o precarios en el mundo, con lo cual realmente nos enfrentamos a un cóctel muy explosivo de inclusive ese 50% de la población que tiene trabajos precarios que tampoco en los próximos años tengan acceso ni siquiera a esos trabajos. Y podemos verlo con cuestiones que ya son muy conocidas, como la automatización de tareas, de íconos de empresas como Amazon o Tesla, donde ya el empleo humano se reduce al mínimo, pero los ingresos y la producción de bienes y servicios se lleva o se eleva a niveles exponenciales. Tenemos también automatización de tareas que pensábamos que eran realmente potestad del ser humano, como puede ser, por ejemplo, cocinar en restaurante y demás, que también vemos cómo pueden ser reemplazadas por robots. También los deliveries,
En muchos países hemos tenido el problema entre los taxistas y los Uber, que se han peleado y demás, y vemos cómo esto en pocos años directamente también van a ser hechos por FedEx, ya tiene sus propios robots, el Uber, que también trabaja en los autos autónomos, y otro tipo de empresas que también están trabajando en la última milla para entregar todo tipo de productos. Robots que realizan experimentos, ¿no? Mil veces más rápido que los humanos, no duermen, no necesitan comer y pueden estar haciendo procesos que tampoco a los humanos les gusta hacer, procesos iterativos. Nadie nació para hacer procesos repetitivos como quizás en su momento ideó Henry Ford, ¿no? Entonces, realmente hay que celebrar si esos trabajos son reemplazados por robots, pero al mismo tiempo tenemos que pensar en el concepto de trabajo, ¿no? Realmente, ¿cuál sería la evolución del concepto del trabajo, ¿no? Entonces, tenemos una economía donde se empiezan a desmaterializar los procesos y los servicios. Hoy podemos crear multinacionales sin empleados y sin estructura alrededor de una app, y a través de la blockchain también crear una criptomoneda como premio, como recompensa para todas esas personas que crean el valor. Realmente el cambio de paradigma es enorme. Entonces, como les decía, tenemos que reevaluar un poco el trabajo, ¿no? Nuestra vida está en torno al trabajo. Nosotros, lamentablemente, nos educamos para entrar en un mercado laboral, y esa es otra de las cuestiones que es necesario modificar, ¿no? Y también esperamos terminar con nuestros trabajos para jubilarnos, ¿no? Porque esos trabajos realmente son dolorosos. Y ese tema del dolor justamente tiene que ver con de dónde deriva la palabra trabajo. Y la palabra trabajo deriva del tripalium, ese elemento de 3 palos que se utilizaba en la antigüedad para sujetar a los esclavos y azotarlos cuando no hacían bien su trabajo. Y cuando vino la revolución industrial y empezó a aparecer el trabajo obrero, alguien realmente conectó eso trabajoso, esos dolores de esos trabajos antiguos de los esclavos, y dijo, bueno, hoy realmente nos pagan una limosna, no nos azotan más, pero tampoco podemos vivir, y realmente por eso surge la palabra trabajo. Entonces, podemos empezar a verlo como una oportunidad de repensar el trabajo y empezar a pensar en algo que nos llene, en algo que nos satisfaga, empezar a pensar en ocupaciones. Las ocupaciones no son dolorosas, las ocupaciones es algo que nos apasiona, es algo que nos gusta hacer, es algo que nos conecta con la sociedad, que nos conecta con la otra persona, con la otredad. Entonces, podemos tomar esta crisis, y la palabra crisis también del latín quiere decir decisión, no necesariamente es algo malo, sino que significa una bifurcación, un momento para decidir, y podemos tomar esta oportunidad de empezar a sentar las bases de una nueva idea de sociedad, de una nueva idea de economía, y mismo alguna de estas tecnologías de crecimiento exponencial que pueden ser parte del problema y pueden ser parte de algunos de esos cambios o problemas que nos está trayendo a nivel global, también la podemos utilizar para solucionarlos, ¿no? Entonces es necesario que comprendamos bien el ADN de cada una de estas nuevas tecnologías para poder, a partir de entender el problema, poder aplicarlas en su punto justo para resolver aquello que queremos resolver. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? En vez de crear tecnología por crear tecnología, y un poco como le pasaba a los pueblos originarios de América cuando venían los barcos y venía Colón y le mostraba los espejitos de colores y quedaban como atontados con esos espejitos, hoy nos pasa a nosotros eso con la tecnología, empezar a pensar en una tecnología aplicado a lo humano, es decir, esa curva roja, empezar a entretejerla en el cambio social, económico y político. El tema es de cómo generamos nuevos incentivos para que nuevo tipo de organizaciones se interesen por generar procesos para esos cambios, ¿no? Entonces, empezar a pensar esa tecnología bajo una perspectiva humana, bajo estos problemas, estos ODS de las Naciones Unidas que queremos resolver. Entonces, en este siglo XXI tenemos
un nuevo desafío. Tenemos una gran pregunta para hacernos como raza, como especie, y tiene que ver con esto. ¿Podemos transformar radicalmente nuestra noción del valor para sentar esas bases de una economía, de un sistema sostenible, sustentable e inclusivo bajo una perspectiva humana? Y yo creo que la clave para poder responderla y para poder crear ese sistema es dejar de hablar de crecimiento económico y empezar a hablar de progreso humano. Entonces, para ello, tenemos que empezar a trazarnos una estrategia global. Parece tragicómico que cuando hablamos de negocios, cuando hablamos de economía, cualquier organización tiene que tener una visión, una misión y objetivos, y nosotros como especie no la tenemos. De vuelta, lo único que hemos ido forjando o creando son esos objetivos del desarrollo sostenible, pero no tenemos ni una visión ni una misión que se alineen a ellos, ¿no? Entonces, realmente esta es una de las grandes conversaciones que tenemos que empezar a tener. ¿Qué nos une como especie? ¿Y qué nos une con nuestro ecosistema, con otros seres vivos y con nuestro planeta? Entonces, nuevamente, los ODS de la ONU pueden ser un buen punto de partida. Yo creo que no se han hecho con una visión, una misión global. Habría que pasarlos por un prisma así y luego ver qué otro tipo de objetivos tenemos, porque realmente me parece que hay muchísimos más propósitos que nos unen como seres humanos y no nos tiene que unir solamente el miedo o la tragedia, sino que nos puede unir algo positivo, ¿no? Tendríamos que ponernos a pensar qué cosas positivas y no solo como para paliar estos problemas podemos hacer o son nuestros desafíos como humanidad. Entonces, pasar de un pensamiento lineal a un pensamiento de tipo exponencial, que realmente vaya hacia la abundancia y no quedarnos siempre con una escasez o un vaso medio vacío. Entonces, un poco recordando a Albert Einstein, ¿cómo podríamos tener un pensamiento exponencial? Y básicamente saber enfocar el problema. Los que están en el plano del emprendedurismo, de donde yo también vengo, básicamente siempre lo más difícil es enfocar el problema. Einstein también decía, para resolver un problema hay que pensar 55 minutos si tenemos una hora en el problema y luego sí, en 5 minutos vamos a tener la solución. Entonces, lo primero y principal es ese pensamiento crítico, es eso, pensar fuera de la caja, poder realmente comprender cómo ocurren los patrones para que haya un problema y a medida que podemos ir detectándolos, empezar con ese gran herramental de tecnologías de crecimiento exponencial, ir viendo cuáles tenemos que aplicar para esa solución. Entonces, un poco, y acá estando en este grupo hermoso de Hack Madrid, de hackers, tiene que ver con eso, tiene que ver con ver el problema como una oportunidad no resuelta, como ver cuál es la falla del sistema y poder proveer ese nuevo tipo de solución. Y para poder hacer esto, tenemos que comprender lo que no funciona. Así que ahora les propongo en los próximos slides recorrer un poco qué es lo que no funciona en nuestro sistema económico y qué es lo que está generando esa desigualdad y ese aumento en la concentración económica para poder realinear los incentivos y que esto deje de ocurrir. Y básicamente tiene que ver con esto, con que todos perseguimos el dinero. Y todos perseguimos un dinero que carece de contenido. Es un dinero que no tiene un propósito en sí mismo. Entonces, un medio para un fin se convierte en un fin en sí mismo, lamentablemente, porque no tiene algo previo, no tiene un valor previo. El dinero hoy es emitido como una promesa de valor, como deuda. La mayoría del dinero se emite de forma digital hoy en día y tiene que ver con los depósitos bancarios que son prestados hacia personas u organizaciones que lo van a devolver con un interés. Pero no se pregunta qué van a hacer con ello. En general, el único objetivo es tratar de obtener la mejor tasa de interés posible. Eso es lo único que nos motiva y lo que hace además de crear cada vez más bienes y servicios para consumir, porque es la única manera de poder hacernos con el dinero. Y esto genera un gran consumismo y una necesidad de consumir más y unos procesos de marketing que convencen a las personas de que necesitan productos que no necesitan y terminamos justamente cada vez más teniendo mayores problemas y mayores
productos y servicios que realmente nadie necesita. No nos paramos a preguntarnos realmente si son necesarios, qué es lo que necesitamos hacer como sociedad. Y entonces nos olvidamos de lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo que nos da sentido a la vida? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos pone en una zona de confort real y no ficticia, ¿no? Y acá un poco una cita de un libro de Zygmunt Bauman que nos dice, y también hace una cita de un periodista, que básicamente las personas hemos sido retrabajados y remodelados de manera tal para acomodarnos a diferentes productos, experiencias y sensaciones cuya venta es lo único que da forma y significado a nuestras vidas. Lo único en que estamos pensando todo el tiempo es ver cómo nos podemos generar un ingreso. Y cuando estamos disfrutando de algo, en realidad estamos pensando en lo que nos estamos perdiendo de producir o ganar. Entonces, tenemos que salir un poco de esa dinámica. Y les propongo algo. Les propongo ahora hacer un juego. Les voy a hacer una pregunta ahora, voy a cambiar un poquito a otra aplicación. Y les propongo que se conecten ahora con su celular, con su móvil, a la página www.menti.com. Acá se las voy a agrandar, aquí lo pueden ver en pantalla, ¿sí? Vayan a este sitio web www.menti.com y por favor usen este código, ahí van a tener como un espacio donde pueden cargar un código, van a tener que poner 26, 69 y 26 y me contestan qué significa el dinero para ustedes. Así que vayan entrando, yo voy a esperar 1 o 2 minutos, vayan entrando en este sitio web, pongan ese código y van a poder ingresar 3 respuestas. Entonces pónganme una frase, ¿qué significa el dinero para ustedes? En la medida que vayan contestando, van a ir apareciendo aquí las respuestas. A ver quién se anima. Hay un delay porque salgo en vivo un poquito más tarde, así que mientras vamos esperando que vayan cargándose las respuestas. A ver. Ahí empiezan a aparecer. Muy bien. Libertad, tranquilidad y ahorro. Un papel para dar valor a un producto. Bien. Estabilidad, tranquilidad, disfrute, bienestar, sustento, despreocupación, medio para un fin. Muy bien ahí. Fíjense que va tomando mayor grosor o volumen la palabra libertad. Qué interesante, ¿no? Un poco estamos haciendo creación colectiva aquí, conocimiento colectivo, excelente. Vemos ahí estabilidad, ahorro, trabajo, libertad, recompensa puedo ver por un lado, energía, sustento. Buenísimo, una herramienta, tranquilidad. Ahora la que gana es la palabra trabajo. Bien. Excelente, excelente. Buenísimo. Bueno, siguen cayendo respuestas. Pero básicamente por lo que veo, ya con 17 personas que han votado o han emitido su sensación, bueno, sigue subiendo. Fíjense que está estabilidad, libertad, trabajo, recompensa. Tomaría eso, felicidad, bueno, interesante. Medio para un fin también tomó un gran volumen. Perfecto. Entonces, voy a volver a la presentación. Entonces, acá les voy a contar un poco lo que significa el dinero. Y un poco tiene que ver esto con economía FI y con lo que comentaba Macarena al principio.
El dinero es una construcción social. El valor se lo otorgamos nosotros y nosotras a partir de valores compartidos. Es decir, que yo acepto un dinero porque tiene como respaldo algún objetivo del cual yo estoy de acuerdo, un objetivo del cual yo quiero apoyar. Puede ser un objetivo global que se fije la humanidad, puede ser un objetivo pequeño dentro de una comunidad en la cual yo participo. Existen hechos generadores de valor previos al mercado, es decir, que el dinero existe como un hecho generador de valor previo al mercado, un poco lo que les contaba con el Bitcoin, ¿no? Hay un objetivo en común que como comunidad vamos realizando y a partir de esto se emite un dinero que vendría a ser como un certificado del valor que he aportado como miembro de esa comunidad. Es decir, que el dinero funciona como un certificado de confianza que he aportado mi granito de arena, mi esfuerzo o una tarea para ayudar a conseguir ese objetivo. Es un acuerdo, como tal se puede modificar, entonces son acuerdos o las monedas son acuerdos por diferentes objetivos que también pueden cumplir un ciclo, es decir, que una vez que se alcanza ese objetivo se puede pasar a otro. Y fíjese qué interesante porque al tener este tipo de procesos no son trabajos en los cuales hay que despedir a una persona o demás, sino que directamente se pase de una infraestructura a otra, entonces puedo seguir brindando mi trabajo y mi tarea en otro lugar. Es decir, que también la emisión monetaria, por ende, es un derecho humano inalienable, ¿no? Es decir, que yo realmente tengo la potestad como ciudadano o ciudadana a emitir dinero, por supuesto, por un acuerdo que todos tenemos, por más pequeño que sea, por más pequeña que sea la comunidad, pero realmente tengo el derecho a poder participar, aportar mi esfuerzo y ser partícipe de esa emisión de valor. Con lo cual, la moneda es social por antonomasia. Mucha gente habla de monedas sociales versus otro tipo de monedas y realmente la moneda tiene que ver con, a ver, que me dicen alguna cosita. A ver, vamos a parar. Ah, pensé que me decían a mí. A ver. Bien. Vuelvo. Bueno, buenísimo. Ahí me aclaran. No, pensé que me estaban diciendo a mí algo, perdón, por la cucaracha. Entonces les decía, la moneda social por antonomasia. Entonces, porque la moneda la emitimos nosotros. Nosotros le hemos cedido la potestad, en este caso a los gobiernos y a los bancos, para emitirlo, porque no teníamos un sistema como blockchain que permitiera asegurar la confianza de la emisión y del aporte que íbamos haciendo. Hoy podemos recuperar esa potestad, la podemos realmente poner en las personas y esto es sumamente importante porque podemos empezar a resolver muchas cuestiones que hoy la mayoría de los estados no pueden resolver con el tema de la redistribución de la riqueza, podemos redistribuirla del mismo momento en la medida que se va creando el valor. A medida que se crea el valor, podemos realmente tener esos ingresos directamente en manos de las personas. Entonces, fíjense qué interesante, nosotros si enfocamos a los valores como la pirámide de necesidades de Maslow, este es el ejemplo, y vemos cómo el mercado nos ha permitido solucionar la parte básica de la pirámide, lo que tiene que ver con la y no a muchos de nosotros, por supuesto, como la seguridad alimenticia y determinadas cuestiones, y toda la parte que tiene que ver con los intangibles, es decir, la parte inmaterial, la que está en la parte de arriba de la pirámide. Si nosotros damos vuelta a la ecuación y podemos empezar a generar moneda por esos intangibles, como les decía antes, todas esas tareas voluntarias que veníamos realizando muchas organizaciones y muchísimas nuevas que podemos realizar y que podemos monetizar a partir de la creación de una criptomoneda, podemos empezar a crear un dinero con sentido. Es decir, esas transacciones sociales podemos empezar a cuantificarlas, podemos empezar a valorarlas y podemos empezar a crear una criptomoneda que luego se va a utilizar en el mercado para adquirir esos bienes y servicios
que en la mayoría de los casos están siendo automatizados y realizados por robots digitales o por robots físicos. Entonces, podemos empezar a abandonar la necesidad de crear trabajos solamente porque hay seres humanos que necesitan acceder a un ingreso y podemos empezar a pensar en ocupaciones que realmente nos encolumnen como humanidad hacia objetivos mucho más necesarios y positivos y loables. Un poco para resumir, la propuesta que hace Economía FI y que se basa en la blockchain es poder ayudarnos a monetizar la producción de bienes sociales para que realmente sean vistos como ocupaciones, que realmente podamos tener ingresos por hacer eso y poder dedicarnos de lleno a eso y no dejarlos para después o si somos multimillonarios y poder realizarlo, sino que podemos hacerlo desde el vamos y a partir de todas esas criptomonedas que creamos, poder utilizarlas en la esfera del uso, ¿no? El mercado es solamente la esfera del uso, no necesariamente tenemos que generar empleos humanos en el mercado. Podemos nada más que utilizar el dinero para los intercambios de esos bienes de mercado que sigan generando empresas privadas y demás. Entonces, un poco con este marco podemos resolver muchas cuestiones de la economía creando esa nueva esfera del valor. Una nueva esfera del valor que es un valor previo al mercado que tienen que ver con todos los intangibles, con todos esos procesos inmateriales que necesitamos hacer como humanos, como especie humana, y emplearnos la gran mayoría de nosotros o la mayor cantidad del tiempo en esos procesos para ayudar a resolver esos grandes desafíos o esos nuevos objetivos que nos ponemos como humanidad. Entonces, podemos ir ahora a hablar de un dinero aumentado, un dinero con verdadero sentido humano. Nosotros sabemos que si aceptamos un dinero es porque otra persona lo ha creado en base a un propósito en común, un propósito que tiene que ver con el progreso humano, con el desarrollo humano y social. Entonces, podemos empezar a minar valor social. En vez de minar con una computadora, podemos minar o generar valor social. Perseguir propósitos, perseguir objetivos comunes en una comunidad pequeña o a escala global como toda la humanidad. Y esto no es nuevo. Ustedes, o muchos de ustedes seguro, juegan y ya hace muchos años que se genera criptomoneda o tokens, quizás sin blockchain antes, que se nos generan por hacer determinadas acciones en un juego, ¿no? Y que luego podemos cambiar por mejorar a nuestro avatar o mejorar a nuestro personaje, ¿no? Y esto nuestros niños, niñas y adolescentes lo conocen muy bien. Cuando yo doy este tipo de charlas en escuelas, realmente no les suena algo raro, sino que les suena algo normal y tradicional. Y hemos visto cómo nuevas organizaciones empiezan a emitir moneda o criptomoneda por este tipo de objetivos. Por ejemplo, el UNIR lo que hace es monetizar lo que Wikipedia hoy todavía le cuesta mucho y está pidiendo donaciones. Bueno, a partir del UNIR, que es parecido a Steam también, nosotros por generar y compartir conocimiento, cargar determinados conocimientos en esta plataforma, nos empieza a generar una criptomoneda que luego podemos cambiar por otro tipo de monedas tradicionales o si comercios lo empiezan a aceptar, podemos comprar bienes y servicios por eso. Y podemos ver cómo empiezan a explotar y a aparecer un montón de nuevo tipo de organizaciones que buscan enfocar y resolver otro tipo de problemas. Por ejemplo, emisión por democratizar y conectar usuarios y artistas. Por ejemplo, lo que YouTube no distribuye con toda la publicidad que gana, tenemos nuevos tipos de organizaciones como Library, como PeerTube, como VideoCoin, donde se recompensa tanto a las personas que ponen un servidor para hostear, por ejemplo, vídeos de forma descentralizada, se les paga también o se les genera moneda a los artistas que suben un video, una canción o lo que sea, y se les paga también a los usuarios por consumirlos. Y esto tiene que ver también con el tema del valor. Para que exista el valor, necesitamos tanto al productor como al consumidor. Ambos juegan el mismo papel. Necesitamos 50% al productor y necesitamos 50% al consumidor. Entonces tiene lógica
que cuando creamos valor o cuando el valor se configura, cuando alguien dice, sí, realmente esto me interesa, le doy valor a esto, que entonces la criptomoneda se reparta en partes iguales entre las dos personas. Es muy interesante y este tipo de proyectos enfoca los ODS 8 y 10. Tenemos otro como Scientific Coin, que propone la emisión por desarrollo de proyectos científicos sin depender de terceros, o yo diría, sin ningún tipo de censura o con objetivos para un determinado laboratorio. Esto realmente le permite o le permitirá, en la medida que funcione, a los científicos de todo el mundo poder realmente enfocarse en sus propios desarrollos y las cuestiones que estas personas ven que hay que alcanzar sin la implicación de un tercero o de un intermediario que force hacia algún lado. Así que esto es muy interesante y se enfoca en el ODS 3 por la salud. Tenemos criptomonedas también pioneras como la CureCoin, que se emite por buscar la cura de enfermedades. Si yo, en este caso sí, proveo mi computadora para ayudar a resolver determinadas cuestiones de la plataforma Boing, que está incluido en esta iniciativa, ayuda a los científicos a ver cómo van evolucionando determinadas enfermedades degenerativas para ayudarlos a encontrar patrones y encontrar la cura. Y con esto, el sistema de blockchain de CureCoin me va emitiendo como recompensa la CureCoin a cambio de eso. Y surge un nuevo tipo de organizaciones enfocadas ya en otros aspectos de la salud. Esta también tiene que ver con la salud y esa misión por mantenernos sanos. Qué interesante porque nosotros vemos cómo la mayoría de los sistemas de salud en todo el mundo les cuesta mucho poder fondearse y tenemos inclusive en países donde la salud es privada y tienen que pagar fortunas de dinero por mes para poder acceder a la salud. Bueno, con este tipo de sistemas podríamos pensar la salud como un bien humano, donde a partir de, por ejemplo, diferentes proveedores, pueden ser médicos, enfermeras, médicas, o inclusive las empresas que proveen de las maquinarias, de los aparatos para este tipo de servicios, que en vez de cobrarlos, se les genere una moneda por esta aportación a la humanidad. Entonces es muy interesante ver este concepto porque nos va a ayudar fuertemente a universalizar la salud en todo el mundo y tener un estándar de salud global, pero además también nos permite hacer muchos ahorros a niveles estados y demás, ¿no? O sea, realmente es ganar, ganar. Y aquí tenemos algunos ejemplos de organizaciones que van por carriles parecidos, como Limpo, Trujim, que nos permiten a partir de hacer ejercicios físicos ir recibiendo una recompensa porque viviremos más felices y más sanos. Tenemos otro tipo de iniciativas, esta también es pionera, como la SolarCoin, que apunta a los ODS 6, 7, 9, 12 y 13. Realmente el tema de las energías renovables y limpias impactan de forma cruzada en varios ODS al mismo tiempo y nos propone dejar de cobrar tarifas en los países y recompensar al ciudadano o ciudadana que se provee de su propia energía limpia y renovable en su casa, y a partir de hacerlo y reducir los gases de efecto invernadero y no requerir de un sistema centralizado de distribución energética, se hace acreedora o acreedor a recibir una SolarCoin. Tenemos esta, es de España y también era un proyecto que inició hace mucho, pero me parece interesante rescatarlo como una emisión por realizar acciones sociales positivas, que permite también hacer un puente con las organizaciones privadas tradicionales, ¿no? Le ofrecía a la organización que iba a gastarse, no sé, 200.000 euros en una acción de marketing, en vez de gastar ese dinero en una publicidad tonta para llegar a sus usuarios, destinarlo a través de una criptomoneda en una determinada ciudad a los ciudadanos y ciudadanas que hicieran una determinada acción de valor para la ciudad. Entonces se votaba cuál era el problema principal, por ejemplo, reciclar la basura, y bueno, todos los ciudadanos que iban a un centro de reciclaje recibían esta criptomoneda que luego podían cambiar por esos euros que estaban acumulados en un pozo, ¿no? Muy interesante porque también nos permite ver nuevas formas de cómo cambiar cuestiones como el branding, como el marketing y cómo hacer algo mucho más redistribuidor de la riqueza y colaborativo, que obviamente el impacto de marca iba a ser
mucho más positivo y más fuerte y por más tiempo. Tenemos la Fundación IOTA, que es otra blockchain diferente del Bitcoin, y Lark Rover y Howard, que se unen para brindar un minado de criptomoneda por enviar información de sus automóviles a la central, pero que también nos permite, por ejemplo, imaginar a partir de la forma en que se conduce, si se respeta las velocidades máximas y tal, que pueden reducir a la mitad las muertes en carreteras, nos permitirían premiar a esas personas por la buena conducción y ayudarnos a reducir las muertes que tenemos por año. Por ejemplo, un tipo adicional de cómo generar dinero en ese sentido. Tenemos también emisión por aprender. Fíjense qué valor humano tan fundamental y que lamentablemente en muchos países del mundo también la educación es privada, ¿no? La educación no es ni pública ni privada, es decir, no tiene ni que ser financiada con impuestos ni que ser financiada por las personas particulares a partir de sus ingresos, sino que realmente es tan importante este valor como humanidad, porque la innovación que podemos realizar si tenemos los 7.500 millones de personas estudiando y aprendiendo a lo largo de toda su vida, y cuando me refiero a esto también me refiero a leer, a consumir contenidos online, todo tipo de cuestiones que nos ayuden a mejorar nuestro conocimiento, podemos emitir un dinero a cambio. Entonces, una Learning Coin que apunte a los ODS 1, 4 y 10 sería muy interesante. Esto lo vengo planteando ya hace por lo menos 3 o 4 años. Y fíjense cómo han ido apareciendo este tipo de monedas. Ya en el inicio del 2019, el Banco Mundial y el FMI lanzaron un propio token internamente para sus empleados y empleadas, una moneda que les premiara por aprender acerca de blockchain y criptomonedas. Esos contenidos que consumían luego podían recibir una criptomoneda que luego la cambiaban internamente por un almuerzo, por cuestiones internas. Pero fíjense también cómo han salido organizaciones descentralizadas y distribuidas que nos proponen ya la educación como generación de moneda, que se llama Extra Credit, una emisión por aprender. Y vemos cómo se le emiten estos Extra Credit a los tutores que se incorporan en esta plataforma, cómo se le emiten también a los estudiantes que consumen en esta plataforma y cómo les permite a los comerciantes que quieran aceptar esta moneda como forma de pago por sus productos y servicios también unirse y poder implementar los sistemas de pago online para recibir los extra créditos. Podemos ver también el dinero como un asegurador y garantía de la igualdad de derechos, enfocándonos en los ODS 10 y 5 de la ONU. Entonces podemos ver cómo la comunidad de los LGTBIQ han lanzado también su propio token para poder permitir también incorporar trabajo decente a todos sus miembros y miembros que no pueden acceder a un trabajo en el sistema tradicional por discriminación y otras cuestiones. Podemos también ver cómo iniciativas como Ethic Hub nos permiten trabajar en los ODS 8, 10 y 1, utilizando la criptomoneda para permitir hacerles llegar fondeo a productores de café rurales que no tienen acceso a los bancos en Latinoamérica y cómo pueden pagar un interés muy bajo comparado con otro tipo de interés que tienen hoy en día usureros y demás. Entonces podemos ver cómo una criptomoneda, en este caso con blockchain, nos ayuda a esa inclusión financiera y a generar forma de trabajo decente para la gente que lo necesita. Y como mencionaba Macarena al principio, otro tipo de moneda que estamos trabajando también dentro de la comunidad de economía FI, que lo lidera Romina Ávila, que tiene que ver con una emisión para la libertad económica y financiera de la mujer, apuntando al ODS 5 y 10, y además que también se mete con el tema del ingreso básico universal o la renta básica universal, donde la forma de emisión es solidaria y colaborativa y que se va fijando en cuánto dinero hay en cada momento en esta plataforma y en esta comunidad de mujeres, o puede ser también aliados que la utilizan, y cómo a partir de todo ese valor que se va generando se puede
ir seteando una renta básica universal cada mes que sea distribuida y colaborativa en base a todo el valor contenido en esta plataforma. Otro tipo de monedas como Duniter, ¿no? Que es una emisión por estar vivo, y esta sí va directamente como el ingreso básico universal, donde impacta directamente en los ODS 10, 1, 2 y 11, y que básicamente se emite un dinero por día, también mira cuánto valor hay creado y cómo se utiliza esa moneda en el intercambio de bienes y servicios dentro de esa comunidad, de esas billeteras, y a partir de eso va definiendo cuánta emisión nueva se hace por día que se distribuye equitativamente entre cada uno de los participantes de esta plataforma. Una propuesta muy interesante de un partido político alemán que dijo, bueno, ya que no podemos reducir la cantidad de gases que mandamos a la atmósfera, ¿por qué no pensamos también en la forma de poder quitar esos gases que ya existen, ¿no? Entonces, tratar de atacar el problema desde dos ángulos distintos, entonces poder generar una moneda que impulse a empresas a desarrollar dispositivos que permitan recuperar toneladas de gases de la atmósfera. Muy interesante, que apunta al ODS 13. Y por supuesto, la emisión por reciclar plásticos, bueno, esto es algo muy común dentro de blockchain y hay muchas empresas, organizaciones pioneras en esto, como Plastic Bank en Canadá, Plasticoin en el Uruguay, EcoCoin a nivel global, Ecodocta en la Argentina, Biota en Alemania, y que apuntan a los ODS 13, 14 y 15 y básicamente premian a las personas por reciclar y llevar sus productos reciclados a una máquina o a centros de reciclados y a partir de eso recibir una criptomoneda que luego pueden intercambiar por moneda fiat o gastarla en las empresas que apoyan esta iniciativa y las aceptan o como parte de pago por un 25, un 50, un 75% de la compra o directamente por toda la compra. Y fíjense que hemos evolucionado todavía más y iniciativas como Democracy Earth hace una emisión por participación ciudadana y por mejorar nuestras democracias. Básicamente emite un token que se llama Vote por cada vez que nosotros participamos en las decisiones comunes, en las decisiones públicas, votamos básicamente. Y esto en una escala de varios años nos permitiría prácticamente por nuestra acción de votar determinados proyectos de ley y participar en la decisión de si vale la pena o no emitirlo o quizás también proponer un proyecto de ley, se nos emite un token por hacer esta participación ciudadana, volviendo un poco a la época de la ágora griega, donde realmente teníamos que tomar responsabilidad por la cosa pública, ¿no? Si realmente queremos tener buenas democracias, no alcanza solo con votar cada 2 o 4 años y pagar nuestros impuestos, sino que realmente tenemos que dedicarnos a pensar en la cosa pública, a pensar en estos objetivos, pero por supuesto necesitamos monetizar eso porque nos quita tiempo y bueno, esta es una iniciativa que veo que en el mediano y largo plazo realmente puede mejorar nuestras democracias de forma espectacular y además permitirnos participar mucho más en la toma de decisiones y no desligarnos como lo hacemos hoy y quejarnos nada más. También tenemos Cleros, que apunta a una justicia global descentralizada y distribuida, al ODS 16 también, un poco tratando de generar procesos globales de justicia donde uno se puede inscribir como jurado y recibir un token como recompensa a cambio y poder realmente tener procesos mucho más objetivos, rápidos y aparte globales para resolver cuestiones de justicia. Y nosotros también dentro de Economía Fit tenemos un proyecto donde queremos no solo impulsar lo que dice Clero, sino también generar una resolución pacífica de conflictos a través de la mediación y tener los mediadores que ayuden a resolver estas cuestiones de contratos que se graben en la blockchain y que cuando no se satisfacen, poder resolverlo entre las tres partes de forma rápida y generarle ingresos a los tres por ayudar a no tener que ir a la justicia tradicional. Y también podríamos imaginar otros tokens, podríamos imaginar token, una emisión por practicar deportes, porque no, piensen que de esa gran mayoría
de pobreza extrema y moderada que tenemos en todo el mundo, un 70% son niños, niñas y adolescentes. Entonces imagínense el impacto que podría causar el que se le emite una moneda por aprender, por ir a la escuela todos los días, una moneda por practicar un deporte y quizás una moneda por compartir o recibir comida. Podríamos realmente mejorarles muy rápidamente su realidad, ¿no? Acá ponía una emisión, por ejemplo, por compartir nuestra comida, utilizar esas heladeras públicas en donde se comparte la comida, también monetizar a la persona que tan gentilmente está compartiendo su alimento con otro que lo necesita, ¿no? Entonces, un poco ya llegando casi al fin, para luego después abrir a preguntas y respuestas, podríamos realmente democratizar la emisión monetaria por la creación de valor de propósitos a nivel global. Podríamos empezar a tener un dinero con sentido previo, un dinero donde el respaldo es que nos hemos educado, que hemos generado energías limpias y renovables. Entonces ya no pensar que lo tiene que respaldar un commodity, el oro o la confianza en un gobierno, sino que realmente yo acepto el dinero porque sé que hay más gente educada, hay más gente que está ayudando al cambio climático, hay más gente que cumple con esos propósitos. Y a partir de esto podemos volver obsoletos los impuestos, que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, porque podemos salir de esa lógica de impuesto que solamente se consigue a través de producir más y más en el mercado, y podemos pasar a una lógica de contribución donde en la medida que vamos creando esas criptomonedas, una pequeña parte va a parar a la billetera común del Estado nacional o del Estado provincial o del Estado municipal, que va a ser para nuestro gasto común, pero la paradoja es que muchos de estos procesos de gastos comunes los podemos meter en esta lógica, con lo cual el Estado también va a estar mucho más liviano y en vez de ser un Estado regulador y controlador que cobra impuestos, puede pasar a ser un Estado facilitador donde está pensando qué nuevos propósitos se pueden realizar, que creen una criptomoneda y encolumnar a los ciudadanos y ciudadanas detrás de eso, ¿no? Un poco, para ir cerrando, el movimiento de economía FI que lanzó en el 2019 ya está presente en 9, esto está un poco antiguo, en 9 países y en unas 20 ciudades, con más de 45 embajadores y embajadoras. Aquí hay algunos de ellos que van o realizando este tipo de emprendimientos con blockchain u otro tipo de emprendimientos que ayudan a que más personas se inspiren y se pongan a pensar en cómo utilizar estas tecnologías para ese tipo de procesos. Acá hay algunos proyectos o que hemos inspirado o que estamos en contacto de forma frecuente y que se van también cultivando dentro de nuestra iniciativa. Y quería cerrar un poquito ahora con un video que les he preparado un poco para cerrar la parte de la charla y luego abrir a preguntas, que me gustaría que ahora, si lo van poniendo el video, yo voy a hacer entonces, imagino que dejo de compartir pantalla y les pediría entonces que pongan ahora ese video y lo escuchemos. Bronnie Ware, una enfermera australiana, durante su estancia como cuidadora en un hospital, se dedicó a preguntarle a sus pacientes moribundos sobre sus mayores lamentos. 3 de sus respuestas fueron las siguientes. Primero, hubiera querido haber vivido la vida que yo quería para mí. Segundo, hubiera querido no haber trabajado tanto. La verdad es que por diversos factores, contextos y circunstancias puede ser que el ser humano no logre la vida que más le ilusiona. Puede ser que no todos lleguen a tener el trabajo que creen querer. Tenemos una pregunta, por todos lados de que la no sé si me escuchas, ¿me escucháis bien? El trabajo que tengas, en la cantidad de viajes que hagas, en lo que acumules, no solamente se distorsionan nuestros sueños, sino que también al no lograr se crea una frustración saber por qué los sitios de compra y venta diarios nos como Mercado Libre en toda América no utilizan sin poder disfrutar ni valorar lo que tenemos, justo como les pasó a los pacientes de la enfermera Ware. ¿Sabes? Cuando un parámetro, un concepto de felicidad no aplica para todas las personas, entonces creo que hay un problema.
Quisiera que miremos con otro cristal. La felicidad no radica o no debe de radicar en un destino, en el logro de algo, porque los destinos y los logros van cambiando, se van transformando. Llegas a un destino y ya cambia, y logras algo y ya quieres lograr otra cosa, se transforma. La felicidad debe estar en el camino, en el esfuerzo, en el intento, en haber dado lo mejor de ti. Dar lo mejor de ti debe de ser razón suficiente para sentirte satisfecho y ser feliz con lo que has logrado, con lo que tengas, independientemente de los resultados. Si tus circunstancias te permiten ir por lo que más te ilusiona, por lo que más quieres, hazlo, inténtalo las veces que quieras, pero no sino antes hacer lo siguiente: agradecer y bendecir tu condición y tu vida, ofrecer a las demás personas, a causas sociales, la adversidad para de esta forma darle un sentido a lo que te cuesta, y valorar tu esfuerzo, tu intento, para que de esta forma, independientemente de los resultados, puedas seguir disfrutando de lo que tienes. El último lamento de los pacientes era que se hubiesen querido haberse permitido ser más felices. ¿Sabes? Quizá hubiera sido muy diferente para ellos si se hubieran liberado de la frustración por medio de la aceptación. Quizá hubiera sido muy diferente para ellos si hubiesen caído en cuenta antes de morir de que el trabajo, independientemente de sus circunstancias, ennobleces y se agradece y bendice, y por lo contrario te jodes y te quejas. Quizá hubiera sido muy diferente para ellos si hubieran caído en cuenta de que la felicidad no depende de lo que vivas, la felicidad depende de cómo vivas lo que vivas. No es más feliz el que más logre, no es más feliz el que más acumule, es más feliz el que menos necesita. La felicidad es una decisión diaria. Elijamos ser feliz cada día y no nos olvidemos nunca de agradecer, bendecir nuestra vida, valorar nuestro esfuerzo y ofrecer nuestra adversidad. Y quizá de esta manera nuestras respuestas a nuestro lecho de muerte cambiarían de lamentos a agradecimientos. Muchas gracias, Alejandro. Ha sido inspirador todo lo que has compartido con nosotros. Tenemos una pregunta que nos hace un asistente que nos dice que blockchain permite la transferencia de valor como tal, que no es una promesa de que alguien recibirá algo, sino que cuando alguien quiere algo a través de blockchain, desaparece tu, de venta y aparece en la del proyecto, que sí es cierto, que si lo podías un poquito más. Sí. La diferencia del valor Sí, no te escuché bien, Macarena, perdón. A ver, ¿me repetís un poquito la pregunta? Llegó medio cortado. Ah, sí. Ahora sí te escucho mejor. Mejor, perfecto. Nos preguntan si blockchain permite la transferencia del valor como tal. O sea, lo que transferimos se va de una cuenta y pasa a otra cuenta, el valor. O sea, que cuando se hace la transferencia del valor, desaparece en la cuenta que da y lo recibe en la cuenta que, ¿no?, del receptor, por así decirlo. Que nos preguntan que sí es cierto. En realidad lo que se pasa es el derecho a la propiedad de ese valor. Lo que se transfiere es la potestad de poder acceder a ese valor, de demostrar que uno es el dueño o el propietario de ese valor. El valor está siempre en la blockchain. Perfecto, muchas gracias. Pues Alejandro, muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Gracias por que ha sido inspiradora. De nuevo, recordar que mañana continuamos con la participación en cripto en la semana del blockchain en Hack Madrid, y profundizaremos más acerca de Bitcoin y blockchain. Y os citamos y os aplazamos de nuevo para que el día 24 nos juntemos de nuevo a esta misma hora, a las 7 de la tarde, para una mesa redonda que se va a realizar con todos los participantes de esta semana de la semana del blockchain.
Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, pues te vemos pronto. Me parece que había una pregunta más, ahí llegó, fíjate Macarena, me parece que hay una pregunta más. A ver, un segundo, disculpa. ¿Cuál es la realidad del blockchain en 20 años? Creo que preguntaron, ¿verdad? Sí, y... Disculpa, sí, acaba de llegar. Sí, Sí, bueno, es cierto. ¿Cómo? Yo diría que es muy difícil decir lo que va a pasar en 20 años. Me parece que una de las cuestiones que tienen este tipo de tecnologías de crecimiento tan rápido es que uno no puede prever lo que va a ocurrir, pero lo que sí creo es que tenemos la oportunidad a través de la blockchain de construir ese tipo de economía. Entonces, me parece que eso es lo importante. Tenemos la posibilidad de hacer esto y en los próximos 20 años creo que es un buen tiempo en donde este tipo de economía realmente podría funcionar de forma madura, es decir, que estamos a tiempo de poder quizás revertir efectos como el cambio climático y demás, pero sí cambiamos de forma completa la manera en que hacemos las cosas, como describí un poco en esta charla. Hoy realmente tenemos la tecnología disponible, tenemos muchas organizaciones y cada vez más que están trabajando en diferentes ámbitos del quehacer humano para poder alcanzar eso. Así que yo cerraría más que nada con un mensaje positivo, Macarena, de que creo que hoy tenemos la posibilidad de hacerlo. Necesitamos que más personas se enteren y entiendan cómo funciona esto para que se sumen, pero creo que están dadas las condiciones por primera vez en la historia humana de poder hacer un cambio real. Ojalá lo podamos llevar adelante. Pues efectivamente, efectivamente. Si alguien quiere sumarse a este movimiento, a esta manera y a esta nueva mirada de ver la economía, pues si quieren que dejen un mensaje, contactaríamos con ellos más adelante para irles informando e invitándole a próximos eventos y agradeceros a vuestra asistencia y a Alejandro de nuevo. Muchas gracias por compartir con nosotros todo el espíritu de Economía FI y nos vemos de nuevo en unos días. Muchas gracias y recordad que mañana Juan en Cripto está con nosotros de nuevo también a las 7. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego.